Daremos inicio a nuestro segundo panel. Invitamos a pasar a la testera a doña Carla Eloy González y a Camila Castillo Guerrero. Les recordamos que cada expositor tendrá 15 minutos para exponer y que al final de ambas exposiciones tendremos una ronda de preguntas. Carla Eloy, de profesión abogada y mediadora, actualmente se desempeña como coordinadora abogada del Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos, dependiente del Ministerio de Justicia. Se ha desempeñado como abogada de la Corporación de Asistencia Judicial en el Centro de Familia de Iquique y el Centro de Atención de Víctimas. Participó en la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y del Programa de Protección de la Explotación Sexual Comercial Infantil. Sus estudios de abogada los realizó en la Universidad Arturo Prat de Iquique. Posteriormente cursó postítulo en Psicología y Derecho de Familia, mención en Intervención Psicosocial y Mediación Familiar en la Universidad de Valparaíso. Camila Castillo, abogada de la Universidad Arturo Prat, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso entre marzo del 2022 y mayo 2023. Se desempeñó como Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de Tarapacá, fecha en que fue designada como delegada presidencial de Tamarugal, ejerciendo dicho cargo hasta la actualidad. También cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y el acceso de la justicia, como es directora regional de la Asociación de Abogadas Feministas y asesora jurídica de la Asamblea de Migrantes de Tarapacá. Ahora damos inicio a la exposición. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué hora estoy como los carabineros? Buenos días a todos y todas los presentes. Como lo anunciaron, mi nombre es Carla Eloy y vengo en representación de la Corporación de Asistencia Judicial de una unidad especializada que se llama Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos CAVI Iquique. La idea hoy día es poder contarle un poquito qué es lo que hace el CAVI, qué es lo que se abrevia, y justamente concordando con los demás expositores, contarle desde la práctica cómo podemos representar a las personas que son víctimas de vulneración de derechos y tienen que ejercer estos derechos. Tienen que, como decía la magistrada, pedir ante un tribunal a través de querellas, demandas y recursos que se restablezcan estos derechos que hoy día por algunas circunstancias de la vida no están pudiendo ejercer. Entonces la idea mía es darle un poquito, contarle de qué se trata mi institución, contarle un poquito de la diferencia entre la víctima y el querellante, que muy bien también ya lo anticipaba Victoria, y finalmente explicarle un poquito las diferencias entre los dos, cuál es el beneficio de ser querellante en nuestro sistema penal, que es el área donde ven los CAVI, y por último también dar algunos ejemplos prácticos para que ustedes puedan tener ideas desde lo concreto, ¿no? Desde el ejemplo. No sé si se puede exhibir el PPT. ¿Tiene por ahí? El Centro de Atención de Víctimas, como yo les comentaba, donde yo trabajo como coordinadora, trabajo con un equipo multidisciplinario de psicólogos, abogados y trabajador social, en donde recibimos a las personas que han sido víctimas de un delito de alta lesividad. En concreto, por ejemplo, a la víctima de la persona que mataron a un hijo, va justamente para ser representado en un delito de homicidio. Las víctimas de delitos de violación, abuso sexual, los cuasidelitos, los manejos en estado de ebriedad. Entonces, la Corporación de Asistencia Judicial, a través de esta unidad, representa a las víctimas a través del abogado querellante. Esa es la figura técnica que utiliza el Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos. Entre los delitos, como les comentaba, los que mayormente se reciben son justamente todos estos de alta lesividad. Y también aprovecho de contarles que estamos ubicados en José Joaquín Pérez 557, con calle Ramírez. Por si a alguien les interesa tener más conocimiento, saber, estamos con las puertas abiertas. Nosotros lo que hacemos, recepcionamos a las personas en una primera entrevista de acogida. A diferencia de otras unidades, nosotros los recibimos en un living. Y creo que eso es súper importante desde la dignidad, que es el tema que nos convoca hoy día, desde la escucha activa de la persona, que se sienta protegida. Cuando una persona es víctima de un delito de alta lesividad, su vida se moviliza como un terremoto grado 10. Entonces, no es lo mismo que atender otro tipo de materias. Al que le guste este tipo, justamente que tenga esta conexión
de apoyar a las personas en este tipo de delitos, los invitamos que justamente puedan ir a nuestras dependencias para que puedan observar cómo son las oficinas de unidades. En ese momento se hace la entrevista por la coordinadora y la subcoordinadora es una trabajadora social o eventualmente el psicólogo, para poner atención no tan solo en los hechos y en la parte jurídica, que luego lo vamos a representar, sino también, chicos, es súper importante el área psicosocial, cómo está la salud mental de la persona, cómo está la afectación social. Y para eso se crea todo un programa de intervención para poder ir en ayuda de estas personas. La idea siempre es que si tienen contacto con alguna persona que ha sido víctima de algún delito, instarlo a denunciar. ¿Y por qué es importante denunciar? Porque efectivamente van a ser los organismos a través de fiscalía y de tribunales quienes van a establecer si el hecho es un hecho punible y se hace la persecución penal o se deriva a otro organismo. Yo fui a una exposición de un magistrado y ¿sabe lo interesante? Es que él nos contaba cómo en el derecho penal podemos tomar estos derechos humanos, estos derechos que queremos representar a las víctimas, y nos explicaba cómo, en forma práctica, podríamos nosotros ejercerlo. Y lo que les van a exhibir en el PPT, si no por mientras aprovecho de leerlo, es justamente que en el ámbito de protección de derechos de las víctimas, lo importante es justamente el artículo 19, número 3 de la Constitución, lo que ya nos hablaba de los derechos de la víctima. No se los voy a leer porque están en el código, el 109, por ejemplo, el 237, 239, derechos de la víctima a ser oída. Y eso es muy importante. La labor de nuestra unidad es que la persona que fue víctima de un delito muchas veces no tiene ganas de levantarse, de bañarse. Esta es la situación, le mataron a un hijo en una riña en la calle. ¿Cómo esa madre al día siguiente se levanta? ¿Cómo esa madre al día siguiente va a poder ejercer los derechos en representación de su hijo? Ahí está usted como futuro abogado. Usted puede ser la voz de esa persona, puede ser la voz de esa víctima, en que puede llegar a un tribunal y ser escuchado. ¿Para qué? Para que un fiscal investigue su caso y posteriormente una triada de jueces o un juez de garantía eventualmente pueda dictaminar un veredicto condenatorio. Yo les voy a decir que claramente yo vengo en representación de las víctimas, tengo súper puesta la camiseta, así que delante habló el defensor, que él representa la contraparte. Por supuesto que no hay que desconocer que la defensa hará lo suyo buscando una justa pena. Y también en la defensa hay que decirlo que muchas veces, años atrás, había un proyecto que se llamaba Proyecto Inocencia. Tampoco podemos desconocer que hay personas que han sido injustamente condenadas. Pero hoy día yo les hago la aclaración, yo vengo a contar la experiencia desde la unidad de víctimas, ¿ya? ¿Cuál es la importancia entonces? Ser oído como un derecho dentro de lo que estamos hablando acá fundamental. Ya hablaban también los demás expositores acerca de dónde podemos tomar las fundamentaciones legales y fundamentación jurídica para exponerlo ante un tribunal. Nosotros tomamos hechos, chiquillos, y nosotros somos traductores. Esos hechos tenemos que traducirlo ¿en qué? En algo jurídico técnico para exponérselo a un tribunal. En materia penal es tan bonito porque yo tengo que determinar un hecho punible y la participación. ¿Qué significa? Que pasó un delito y quién fue. Y con eso yo puedo elaborar mi teoría del caso y obtener un veredicto condenatorio. Pero para llegar a eso yo tengo que darle todas las pruebas y los insumos necesarios, tanto al fiscal primero para la investigación y luego al Tribunal de Justicia para la condena. Dentro de las normativas que ya nos indicaban de los derechos humanos están las cartas de derechos de las personas ante la justicia. Eso va a quedar también para que después lo puedan buscar si quien quiere leer, del año de la cumbre judicial, la séptima del año 2002, en el apartado 23 y 25, están las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, están los protocolos iberoamericanos de la actuación judicial, y todo eso finalmente para que nosotros podamos ir viendo qué hechos, qué situaciones se van ajustando para poder pedir el restablecimiento de los derechos. La obligación del Estado va a ser justamente en el artículo 5, inciso segundo de la Constitución, la obligación de promover y respetar los derechos humanos. Ahí están las garantías judiciales de las víctimas, para las víctimas. Y entre otros están los pactos internacionales de derecho civil y político, la Convención Americana de Derechos Humanos y un montón de ejemplos que, tal como lo anticipaba el defensor Carrión,
Eso está escrito, está lo que debe ser. Pero la labor de nosotros como abogados y ustedes como futuros abogados es que logren recoger esos hechos y plasmarlo con toda esta parte jurídica para peticionar y finalmente se restablezca el derecho. Yo no soy tan pesimista como el abogado Carrión de que eso está bonito por allá. No, pues es que ese es nuestro objetivo, traer lo que está allá, entenderlo y explicarle al juez para que pueda justamente entender lo que le pasó a mi representado, a mi víctima. Usted ser la voz de ellos y contarle para justamente poder restablecer sus derechos. Había un magistrado, don Jaime Salas, y él decía, la fundamentación judicial es crucial para el resguardo de los derechos de la víctima. No se trata de ir a chacharear todo el día al tribunal y contar, no, porque en el tribunal nos dan tiempo. A mí en los alegatos de apertura nos dicen 5 minutos para la defensa, 5 minutos el fiscal, 5 minutos para el querellante, y usted tiene que resumirle a 2 carpetas de investigaciones, 2 archivadores, y las pruebas que se evitó en 5 minutos. Entonces, si pueden hacer cursos de oratoria, de capacidad de síntesis, al que le gusta litigar, también una recomendación, háganlo. Y lo que yo les quiero contar desde la práctica, pero ¿cuál es la diferencia entre ser víctima y querellante? Yo puse acá la principal, hay una definición que es justamente quien ha sufrido el daño es la víctima, y el querellante es finalmente la persona que siendo víctima ejerce la acción penal en el proceso penal. Lamentablemente no se puede, a veces me han preguntado, pero ¿y si la persona sola va y habla al tribunal? Es que justamente sería, si me permiten el ejemplo, es como vaya al hospital y opérese usted mismo. No, necesitamos una persona justamente técnica, que es el abogado, que puede ejercer la acción penal a través de la querella, que es el escrito en donde se cuenta resumidamente. Hay que justamente resumir el hecho que pasó para encuadrarlo con los derechos que se están vulnerando y pedir al tribunal que en este caso se obtenga finalmente un veredicto condenatorio. La definición de víctima está en el artículo 108 del Código Procesal Penal, que es el ofendido del delito, y cuando la persona no puede ejercer sus derechos porque ha fallecido, también están las personas que lo pueden representar, o cuando son menores de edad, por ejemplo, los representantes legales, la madre, el padre, o la persona que ahí también está para que lo lea, no me quiero extender eso por el tiempo. En los derechos de la víctima está en el artículo 109 y siguientes del Código Procesal Penal. También ahí el artículo 109 establece un sinnúmero de nuevas medidas de protecciones. Eso ha sido un avance espectacular en nuestro ordenamiento jurídico, chiquillos. Cuando yo me titulé hace como 20 años atrás que egresé de aquí mismo, agradezco la invitación a don Juan Pedro, porque también soy exalumna de la Universidad Arturo Prat. Así que con mucha emoción vine el día de hoy a participar, es un honor para mí, porque alguna vez estuve sentada en el otro lado. Y hoy día estuve un poco enfermita, le decía a don Juan Pedro, pero dije, no puedo perder esta oportunidad de transmitir la información, de motivarlo, que este camino de servicio público, de ser abogado querellante, es apasionante. Yo de verdad vibro todos los días en la unidad tratando de buscar los medios de prueba para que justamente las víctimas puedan restablecer sus derechos. Y los derechos del querellante, y aquí vamos a lo práctico. Ya, pero ¿qué pasa con el querellante? ¿Qué diferencia está si yo me quedo como víctima sentada nomás y no voy a firmar el patrocinio de poder? Hoy día no lo firmo con la clave única porque también estamos digital. La diferencia es que yo voy a poder pedir diligencia en la investigación, voy a poder realizar oposiciones a alguna situación que el fiscal quiera, por ejemplo, como ya lo adelantaba también el expositor anterior, hacer un archivo provisional, un DNP, decisión de no perseverar. Yo puedo como querellante pedir al juez, se hace una audiencia y yo me opongo. No, señor juez, la fiscalía quiere aplicar decisión de no perseverar, dice que no hay prueba, pero ¿cómo? Si a Juanito lo citaron, no fue, fueron para buscarlo y no estaba en el domicilio y la PDI entrega ese informe. Yo le expongo al juez eso. Su señoría, no ha llegado esta pericia que para nosotros es importante. El juez ve los antecedentes y esto es oral, chicos, es una audiencia que a veces no dura más de 30 minutos, 20 minutos, y el juez dice, bueno, tómense los antecedentes y váyanse al fiscal regional, o sea, al jefe del fiscal adjunto. Y ahí también el fiscal regional puede tener una segunda mirada y darle la razón a la víctima. Sí, ¿sabe qué? Falta esto, y ordena que se siga la investigación. Puede ser el mismo fiscal o nombrar a otro fiscal si lo estima pertinente. Eso está para que lo lean con tranquilidad, justamente en los artículos que les estaba mencionando y que están en el PPT.
Eso en cuanto a la participación, tiene la participación, la víctima es limitada. En algunos casos yo he comparecido representando a la víctima. ¿Y saben por qué? Porque para la querella hay un plazo. Es hasta el momento del cierre de la investigación. Si el fiscal cerró la investigación, yo ya no puedo ser querellante. Y ahí la única manera es cuando gente ya ha llegado alguna persona, un usuario muy tarde, los representamos como víctima. Pero ahí en el proceso penal, en el juicio mismo, yo no puedo participar como interrogatorio, solamente al final es oída la víctima. Entonces, eso es súper importante, instar a las personas a que presenten patrocinio de abogado y efectivamente no todos tienen recursos para contratar a un abogado particular, pero en cada ciudad puedo indicar que hay un CABI, que depende de la Corporación de Asistencia Judicial y pueden buscar apoyo para hacer las peticiones justamente de representación judicial. Y por último, para ir terminando mi exposición, también quiero pasar mi aviso comercial, tal como lo pasó el abogado Carrión. Los invitamos a que vayan a hacer la práctica profesional en nuestras unidades. No tan solo la unidad de CABI, sino la de la Corporación de Asistencia Judicial, pero específicamente yo hoy día vengo por CABI. Es una unidad que usted va a tener una participación activa, de aprender las teorías del caso, cómo justamente contrarrestar qué pasa, este hecho pasó y cómo lo probamos. La participación, ¿cómo pruebo que sí, mataron a alguien? ¿Pero quién fue? ¿Hay grabaciones? ¿Hay testigos? ¿Alguien vio? Entonces, ese es el trabajo del abogado querellante, que puede hacer peticiones de diligencia a la Fiscalía. Mire, cita a declarar a tal persona, a tal vecina estaba, pidan las copias, pidan la cámara de grabación que a veces está la vecina que tiene. Eso, chiquillos, es fundamental para representar a las víctimas, para ejercer estos derechos que las víctimas en este minuto quizás han sido vulnerados. Entonces, es súper importante la participación. Y a través de justamente realizar las prácticas profesionales, ustedes pueden tener acceso a esa información, que son prácticas especializadas en materia penal desde la perspectiva de la víctima. Y como consejo final, que también recomendarles que, tal como nos contaba don Juan Pedro, quizás hoy día muchas universidades que están con la carrera de Derecho. Y yo creo que la visión es, busquen en qué especializarse, busquen la materia que los apasione y estudien eso, porque cuando pasa algo, las personas siempre van a buscar al mejor en esa especialidad. Y yo siempre comparo con los médicos. Puede que me fracture la muñeca, no voy a ir a cualquier traumatólogo. No voy a pasar comerciales, pero acá en Iquique todos saben a qué doctor van cuando se fracturan en la parte de las manos, porque hay un médico especialista. Lo mismo en Derecho. Empiecen desde ya a hacer cursos, diplomados en el área que a ustedes les guste, porque eso les va a aventajar para cuando ustedes egresen, ser especializados en una materia. El derecho es tan amplio y es tan hermoso, ustedes tienen que tratar de conectar con el propósito de lo que a ustedes los mueve, que a ustedes los motiva, y en eso especializarse. Ese es mi humilde consejo desde una egresada de la universidad que hoy día está aquí en esta zona representando a las víctimas, que me siento muy orgullosa. Y por último, contarle el ejemplo, para ir cerrando, práctico, que ya me lo anticipó también el abogado Carrión, comentarles el caso de las libertades condicionales. Han llegado notificación a nuestra unidad de casos que se terminaron y se obtuvo sentencia condenatoria hace 5 años atrás, 7 años atrás, 8 años atrás, porque nosotros obtuvimos condena, ¿cierto? En un juicio, por ejemplo, de homicidio. Se hizo la investigación, se obtuvo sentencia condenatoria, a la mamá le prometimos 10 años de cárcel al imputado, y resulta que ahora, cuando ha cumplido, no sé, 8 años, esta persona, el condenado, me voy para el otro lado, ¿cierto? Para que se entienda, presenta un escrito ante una comisión por la ley de beneficio de la libertad condicional y pide la rebaja de la pena. Si esta persona cumple ciertos requisitos, va a ir a una comisión y se va a estudiar el caso. Hoy día le dan la oportunidad a la víctima de ser oída. Antiguamente no, esta ley es nueva, creo que hace un año atrás. Por lo tanto, hoy día nos están notificando a los abogados para poder representar y oponernos fervientemente a que si el Estado, y aquí vuelvo a reiterar, voy a hablar desde la víctima, si el Estado me prometió que la persona que arruinó mi familia, le dio muerte a mi hijo, tenía una condena de 10 años, yo hasta hoy día tengo secuelas psicológicas y solicito que no se autorice, no se dé este beneficio. Yo he hecho esos alegatos, se hacen por escrito, se mandan a la Corte de Apelaciones correspondiente y hemos obtenido fallo favorable para el favor de la víctima.
no le dan el beneficio. El otro caso es que pasó con el caso de la señora Nabila Rifo. Entiendo que se encontró, lo vio como en la calle, alguien le avisó que había estado en libertad porque nadie le avisó. Ella no pudo ser oída. Entiendo que las abogadas del Cernamec están presentando también el recurso de apelación para hacerlo. Entonces, eso es importante, chicos, que entiendan el de la práctica. Van a haber dos partes, y la parte que usted representa, y se fue al veredicto condenatorio, justamente dependiendo si está en un lado de la vereda del otro, va a tener los argumentos técnicos. Y eso es muy importante, que usted va a poder hacer las alegaciones y obtener un resultado para su representado o para su usuario. En este caso, que es el que yo estoy contando, las libertades condicionales, hoy día se agradece que hubo esta modificación legal, la víctima es oída, se notifica el domicilio de la víctima o al correo electrónico que dejó el abogado y se hacen los alegatos para que la persona pueda cumplir la pena. Porque yo entiendo, y en representación de las víctimas, es que si a mí el Estado me prometió que iba a haber una persona 10 años, que ya es poco, porque me arrebató, volviendo al ejemplo concreto, la vida de mi hijo, yo quiero que se cumpla. Y eso es parte de la dignidad de los derechos humanos de lo que estamos hablando hoy día. El Estado me prometió y la idea es que se cumpla ese veredicto condenatorio. Así que le doy muchas gracias por haberme escuchado y eso es todo cuanto les puedo contar. Muy buenas tardes ya. Bueno, primero excusarme porque no pude llegar a la parte inaugural del seminario, pero tuvimos una noche desde la tarde de ayer un poco de contingencias con el corte de agua, había un corte de suministro de luz en Pica y había que coordinar algunas cosas en virtud del trabajo que hago. Segundo, agradecer, por cierto, la invitación. Primera vez que me invitan, así que agradecer, profesor, a los estudiantes por la invitación. Y por supuesto que un orgullo poder estar siempre aquí en la Universidad Arturo Prat, que es la universidad donde yo estudié, como también varios de los que estamos aquí presentes. Y es importante también decirlo, ¿no? Porque es nuestra universidad regional que ha ido creciendo, que se ha ido fortaleciendo y que además esta actividad académica demuestra el compromiso que tiene el cuerpo académico, el profesor, también reconocer el trabajo del profesor Dufré con sus alumnos. El poder realizar un seminario de estos es muy enriquecedor también para su formación profesional. Creo que acá hay algunos que yo le hice clase hace un par de años, que estaban en primero, no sé, o iban en paralelo, pero algunos creo que le hice clase, deben ir en tercero, ¿no? ¿Van todos en tercero? Ya. ¿No? ¿Segundo? Ah, perdón. Bueno, y me preguntaba, porque como el tema es libre, porque a los que han expuesto acá saben que el profe le dice hable lo que quiera, y es complejo cuando uno le dicen eso. Entonces, bueno, yo tenía una presentación, ¿sí? Si la pueden poner, para tenerla de apoyo, en verdad. Y bueno, les voy a hablar sobre los desafíos para una gestión pública con enfoque de derechos humanos, específicamente en la provincia del Tamarugal, que es donde yo me desempeño, ¿no? Ya me presentaron, pero así en resumen, soy abogada, soy delegada presidencial provincial del Tamarugal hoy día, también fui seremi de Justicia y Derechos Humanos en los primeros años del gobierno, en el primer año del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y decidí hablar de esto para poder aportarle, ¿cierto?, con la experiencia que a mí me toca vivir en terreno, ¿ya? Llevo harto años, o sea, estoy un poco más oxidada desde la política y desde lo jurídico como abogada, voy a tener que empezar a desempolvar los códigos ahora sí en estos meses, pero porque, bueno, igual llevo mucho tiempo en realidad dedicada a la política o desde siempre, pero por eso quería aportarle, ¿cierto?, con esta reflexión que puedo hacer desde el territorio. Primero, porque la gestión pública tiene que tener siempre un enfoque de derechos humanos. Y vamos a hablar de gestión pública y no de administración pública, ¿ya? Que tienen una diferencia, ¿no? La administración pública es el conjunto de las instituciones y de las personas que están a cargo de tomar esas decisiones, y finalmente la gestión pública la vamos a entender, al menos aquí, no está el profe Hans para decirme, pero como los mecanismos con los que tomamos esas decisiones finalmente en el quehacer público, ¿no? O sea, están las instituciones y lo otro es lo que hacen esas instituciones, ¿no? Y a nosotros, que somos además los funcionarios públicos que estamos acá presentes, nos toca ejecutar esa gestión pública, ¿no? No tomamos la decisión de crear o no instituciones, ni tampoco acá estamos quienes diseñamos las políticas públicas, pero sí estamos quienes gestionamos eso.
y quienes realizamos finalmente esa gestión pública. Y la gestión pública tiene que tener siempre un enfoque de derechos humanos. Y eso, si pueden avanzar, y yo igual me voy a parar un poquito, para estar más cómoda. Bueno, y eso tiene una, significa que toda acción del Estado debe estar orientada finalmente a poder alcanzar ese fin colectivo de la persona, ¿no? Y eso toma desafíos, ¿no? Tiene desafíos constantes. O sea, el Estado está para eso, ¿no? Por supuesto que el Estado existe para poder satisfacer el bien común. Y la gestión pública, por supuesto que sí. Pero si nos hacemos la pregunta, muchas veces la gestión pública no satisface el bien común, ¿no? O no satisface las necesidades que tienen las personas. Y eso trae tensiones diarias y constantes en la gestión pública. Porque primero hay que hacer un cambio cultural también institucional, de poner al centro a las personas y dejar afuera, o sea, si nos centramos en los procedimientos y no en las personas, claramente nos alejamos un poco de eso y perpetuamos más bien un Estado que es más lento en resolver esos problemas. Y por eso es siempre importante que quienes nos toca ejercer el quehacer público lo hagamos siempre pensando poniendo al centro las personas, ¿no? Y que nos permita también acelerar ciertos procesos del Estado, lo que por cierto también requiere ciertas reformas estructurales también, ¿no? Requiere que el Estado también sea mucho más ágil y mucho más rápido para decidir ciertas cosas que hoy día muchas veces, a pesar de que pueda haber una autoridad política con la voluntad de hacerlo, puede que no lo alcance a realizar, ¿no? Pero ahí tiene que haber una mixtura de las dos cosas. Por supuesto que con los principios rectores propios del enfoque de los derechos y de los derechos humanos, ¿cierto? Con igualdad, con participación ciudadana, con la obligación de rendir cuentas. Las autoridades públicas tenemos obligación de rendir cuentas también, ¿no? Y ustedes, lo mencionaba el defensor en su exposición, también tienen obligación o la invitación, ¿cierto? Y el derecho a ejercer ese control popular también, ¿no? Si no existe eso, también hay poca rendición de cuentas por parte de la autoridad pública. Y por supuesto que la dignidad como eje. Y a mí, si pasan a la otra. Y en la provincia del Tamarugal, que es la provincia que concentra más del 80% del territorio de la región, pero donde vive menos del 10% de la población de la región, son 5 comunas de las 7 de la región, ¿no? Están en la provincia del Tamarugal, tiene características súper distintas a la provincia de Iquique. Es muy distinto vivir en el Tamarugal o situarse en el Tamarugal que vivir en Iquique o en Alto Hospicio. Y a mí me ha tocado conocer eso desde que en realidad asumí esta función y que estoy todos los días en ese territorio, porque antes conocía la región, pero no es lo mismo conocer la región que enfrentarse a eso día a día. Y no sé si acá hay algunos que sean de la provincia del Tamarugal. Sí, no sé, algunos son de Pozo, ¿no? Yo tenía varias alumnas de Pozo Almonte y también era muy distinta cómo enfrentaban la educación superior o cómo tenían que venir a estudiar acá o las condiciones que tenían. Y el territorio de la provincia del Tamarugal tiene una tensión o un desafío un desafío constante en la gestión pública desde distintas dimensiones de los derechos humanos. Primero tengo pueblos originarios, pueblos indígenas, ¿no? Aymara y quechuas principalmente, en prácticamente todo el territorio de la provincia del Tamarugal. Segundo, es zona de la economía extractiva de la región y del país. Está la minera. Y eso ha tensionado siempre a las comunidades aledañas o a las comunidades afectadas. Eso. Hoy día la minera, en el futuro va a ser el litio, ya estamos comenzando con las licitaciones del litio, con las consultas indígenas de esos procesos que han sido conflictivos igual. No se han tomado mucho la palestra pública, pero hay conflicto hoy día con esta nueva economía que vamos a impulsar. Y no se trata de no impulsarla, ¿no? Se trata de que hay que impulsarla, pero a la vez también de ir cumpliendo con el desarrollo que requieren esas comunidades. Tercero, también es un territorio de memoria. Pisagua es parte del Tamarugal, ¿no? Uno de los centros de tortura más importantes de la dictadura. Y aquí está presente la FEPI, y eso también es parte de la identidad de la provincia del Tamarugal. Y cuarto, y quizás lo más contingente ahora, es un territorio fronterizo, y hoy día es epicentro, por supuesto, o lo fue y lo sigue siendo,
del aumento de los ingresos irregulares que han ido a la baja, pero de la crisis migratoria, ¿cierto? De la migración irregular, y que eso también ha tensionado a la administración pública y a la gestión pública en cómo administrar esa situación sin perder también la perspectiva de derechos humanos. Algo nos mencionaba ya la magistrada Troncoso, que cada vez que me llama, yo digo, ¿por qué? Yo digo, no se fue de Iquique esta señora. Porque ella ya no es jueza en Iquique, era jueza de Iquique, ya no es jueza de Iquique, se fue a Santiago, pero sigue visitando Colchane cada ciertos meses. Bueno, y esta realidad que nos tensiona constantemente, porque, o sea, a mí, cuando digo tensionar no lo digo de un punto de vista negativo, lo digo como una cualidad, una característica de la gestión que toca hacer, ¿no? Cuando yo me enfrento, por ejemplo, les puedo contar así como en la experiencia personal, me enfrento a un conflicto, por ejemplo, con transportistas de Colchane, que me van a realizar un reclamo, por ejemplo, en la delegación, no solo me enfrento con transportistas, me enfrento con personas indígenas, que incluso cuando llegan a realizarme ese reclamo, llegan con sus vestimentas, porque además algunos son autoridades indígenas. Y claramente yo ese conflicto, que puede ser, en algún momento puede llegar a ser incluso un conflicto de orden público, si es que me cortan la ruta, yo no lo puedo resolver de la misma forma que resuelvo un conflicto en Iquique. Porque se cruzan, ¿no? Hay una... y es muy interesante eso en realidad, y es muy dificultoso además para quienes no somos parte de ese territorio, porque yo no soy parte de la... O sea, trabajo hoy en la provincia, pero yo no nací ahí, ni tampoco pertenezco a una etnia, o sea, por supuesto que tenemos ascendencias, pero no tengo mi registro, ¿no? Con nadie, ni es parte de lo que soy. Entonces eso, por supuesto que a mí personalmente me tensiona y me desafía en realidad, quizás para que se entienda más positivamente como lo quiero transmitir, ¿no? Es un desafío constante a quien nos toca administrar esa gestión. Lo mismo con los temas de memoria, ¿no? No solamente es pensar el desarrollo de Pisagua como pensamos el desarrollo de ese pueblo como cualquier otro. No podemos pensar el desarrollo de Pisagua sin hacernos cargo del patrimonio de derechos humanos que existe en ese lugar. Desde la cancha, desde la multicancha que hay en el pueblo, que es sitio de memoria. Que es la multicancha que necesitamos arreglar para que los niños hagan clases, porque los niños del colegio de Pisagua no tienen una multicancha en el colegio. Entonces hacen clases ahí. Y no hemos podido arreglar esa multicancha porque es sitio de memoria. El problema no es que sea un sitio de memoria, porque tampoco es que las organizaciones de derechos humanos no quieran que se arregle la multicancha. El problema es que la normativa no nos hace compatibles esas necesidades hoy día. Y es por eso que hay en el Congreso una ley para poder disminuir los plazos del Consejo de Monumentos que hacen tan lenta la inversión pública en ese lugar, y que la inversión pública no es solamente para tener museos o cuestiones de ese tipo, sino cuestiones tan vivas como la multicancha de un pueblo, por ejemplo, ¿no? ¿Y si avanzan en la hora? Bueno, y en medio ambiente lo mismo, como les comentaba, ¿no? Ahí las historias son más conocidas también. Ya vivimos quizás los procesos de tensión más grandes entre las comunidades con las mineras, pero se van viendo constantemente. Por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo hay varios procesos de como cerró, por ejemplo, hay una minera que cerró, que tiene que reaperturar, entonces ahí surgieron varios procesos también de conversación y tensiones y conversaciones pendientes, ¿no? Entonces ahí uno también ve esa tensión. ¿Y cuáles son los desafíos que identifico en esa gestión? Que un poco se lo he ido contando, pero para conceptualizarlo y para compartirles esa reflexión. Primero, el desafío permanente de una coordinación intersectorial. Que es clave, ¿no? Es clave para que haya una buena gestión pública. De hecho, un principio de la administración pública está en el estatuto administrativo, pero se cumple poco. Suele pasar en realidad que uno puede ver un problema por un lado y yo lo estoy pensando, resolviendo o diseñando cómo resolverlo,
y resulta que ya hay otra autoridad que lo está tomando, ¿no? Y ahí es porque no hay una buena coordinación, ¿no? Y si existiera una buena coordinación intersectorial, siempre debiéramos también tener un Estado mucho más ágil en responder, ¿no? Entonces, es parte del desafío permanente. En eso el Estado claramente ha tratado siempre de ir creando nuevas herramientas que nos permitan ese trabajo intersectorial, pero también, por lo menos en mi experiencia, depende harto de la voluntad política que cada autoridad le ponga en la gestión que realiza, ¿no? Lo segundo es la capacitación constante también de los funcionarios, y por eso es relevante que los funcionarios públicos estén constantemente siendo capacitados en enfoque de derechos humanos en la gestión pública. Para eso la Subsecretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, tiene capacitaciones que son gratuitas. No sé si ustedes han ingresado a la página. ¿Ninguno? Bueno, los invito a ingresar a la página de la Subsecretaría de Derechos Humanos y pueden acceder a capacitaciones gratuitas en distintos temas. Entre eso también tienen capacitaciones para los funcionarios públicos. Cuando yo estaba en la Seremi de Justicia también lo realizábamos constantemente, porque todos los años hay que estarlos capacitando, ¿no? Es parte también de un mecanismo para poder garantizar también la no repetición y otras obligaciones que tiene el Estado respecto a violaciones de derechos humanos y en general a una gestión con enfoque de derecho. Y eso nos debiera ir ayudando a cambiar esta cultura institucional. Lo tercero, y no lo quería dejar de mencionar, aunque es más complejo de abordar, es la tensión que surge entre seguridad y derechos humanos en frontera. Ese es un desafío, por supuesto, al que me enfrento permanentemente. Y no se lo hablo yo, pero seguramente a quienes nos toca hacer trabajo en ese lugar. Porque tenemos, por un lado, el aumento tuvimos el 2021 un aumento explosivo de ingresos irregulares, que ha ido controlándose, se lleva a la mitad, pero claramente todavía es insuficiente esos números, siguen ingresando personas, ¿no? Y seguimos trabajando para que ingresen menos, pero el ingreso irregular, por un lado, ¿no? Y tenemos a la persona migrante, que, por ejemplo, como mencionaba la jueza, vienen niños no acompañados, vienen niños con un tío que no sabemos si es el tío, a veces, vienen mujeres embarazadas, vienen adultos mayores, vienen personas de especial protección, ¿no? Que cruzan la frontera de forma irregular. Y por un lado está la demanda social contingente y la obligación del Estado también de resguardar la soberanía. Y eso, por supuesto, que genera a mi juicio, una falsa dicotomía, porque creo que el Estado puede atender las dos cosas. Y es parte de lo que hemos tenido que ir resolviendo. Y lo demás, y también en otra dimensión en frontera, también genera el desafío que tenemos de despliegue militar, por ejemplo, en marco de infraestructura crítica en toda la frontera de la región, y eso también nos genera desafíos con los pueblos originarios, por ejemplo. Es un conflicto el despliegue militar para ellos, ha afectado su convivencia, se han adaptado. Debo decir que se han adaptado rápidamente a eso, pero todavía hay brechas ahí. Me refiero específicamente con el tema del pastoreo de los animales, por ejemplo. Cuando hablan de hacer zanjas, es un problema porque ustedes sabían que los animales, por ejemplo, de Bolivia, que están en el sector de Bolivia, van a tomar agua al bofedal de Colchane. ¿Se imaginan si hiciera efectivamente una zanja ahí? No estoy diciendo que estoy en contra de la zanja o a favor de la zanja. Estoy diciendo que hay cuestiones que hay que ponderar al momento de tomar esa decisión. Se puede hacer la zanja, pero hay que hacerse cargo de qué va a pasar con el animal que va a tomar agua ahí, porque si no, seguramente, en el marco del convenio 169 de la OIT, esos pueblos originarios no pueden ir a demandar, ¿no? Tenemos un problema hoy día con el bofedal de Cancosa, porque Bolivia, para poder darle agua a un pueblo, cortó el caudal del río, y yo acá, no sé si lo sabía la Lorena, si no me va a pescar después de que lo diga ahora. Cortó el caudal del río desde Bolivia, y el bofedal está seco. No sabía, yo lo supe hace muy poco, lo estamos gestionando, pero
suceden conflictos de ese tipo en fronteras, eso es lo que le quiero transmitir, ¿no? Entonces, abordamos la seguridad con firmeza, por cierto, con tecnología, con despliegue militar, con todo, pero hay comunidades ahí aledañas que ven afectada su convivencia y el Estado tiene que ser capaz de generar todo ese despliegue en materia de seguridad, pero también tener al centro la convivencia de los pueblos que tienen costumbre, que tienen usos, que tenemos que también garantizar como Estado, ¿no? Y por otro lado, las personas de especial protección que sí incumplen una falta, en este caso una falta en el país al ingresar irregularmente, pero son personas de especial protección que también están ahí. Nosotros hoy día hemos ido rebajando los dispositivos y podemos tener ahí algunas diferencias, ¿no? Pero ya no tenemos pernoctación ni alimentación caliente en el complejo fronterizo, por ejemplo, pero igual hay colación o igual hay una atención, porque es imposible no tener nada de atención a alguien o un niño que, por ejemplo, pueda llegar mojado al complejo después que lo detectaron los militares. Es imposible puede ser víctima de trata de personas, por ejemplo, o podría ser víctima de tráfico migrante, ¿no? El Estado también tiene que responder a esa necesidad. Y por último, la participación ciudadana, que es clave para poder sostener una gestión pública de derechos humanos. O sea, con enfoque de derechos humanos. El Estado de Chile tiene mecanismos de participación que se tienen que ir mejorando siempre, constantemente son objeto de reflexiones, de comentarios, de críticas también por parte de la sociedad civil, cómo son los procesos de participación, pero también es importante cómo la ciudadanía ocupa esos procesos de participación para poder también desafiar a quienes ejercemos la gestión pública. Eso es lo que le quería comentar, como veo esa realidad desde el territorio, con todas estas dimensiones de los derechos humanos que desafían la gestión pública, y comentarle, ¿cierto?, en estos conceptos que acabo de resumir. Muchas gracias. Muchas gracias por las exposiciones a Camila Castillo y a doña Carla Eloy. Y ahora haremos entrega a doña Carla y doña Camila de un pequeño presente en nombre de la estudiante. Así que por favor, si se pueden situar acá. ¿O puede dejar el micrófono? Bueno, muchas gracias a Camila y a Carla, sobre todo porque son unas pinas también. ¿Ya? Y también son dos que supieron salir del montón. Y yo creo que nos han aportado, no solamente desde el punto de vista de derecho, también desde el punto humano, y les mostraron el camino de, al final, cómo ser buen abogado o buena abogada. Y un buen abogado o buena abogada no es solamente el que tiene un título colgado en la pared, es muchísimo más. Gracias. Ahora invitamos al escenario a doña Lorena de Ferrari, jefa regional del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, para que dé un discurso. Muy buenas tardes a todos y a todas. No va a ser discurso, no se asusten. Van a ser palabras nomás, van a ser palabras. Contarles que el Instituto de Derechos Humanos es un organismo técnico, no político. Entonces las personas que trabajamos ahí, trabajamos y entramos por concursos públicos. En el caso mío por alta dirección pública, pero después me quedo apernada porque nos hacen un contrato indefinido. No cumplimos esto de los 3 años. Y el resto del personal entra por concursos públicos abiertos y de verdad. Y así hemos podido generar un equipo con una alta calidad técnica. Mi equipo está compuesto, que ustedes ya conocieron a Victoria Márquez, que es la encargada de protección del instituto. Junto a ella, en el equipo de protección, trabaja Rodrigo Arancibia, que es un abogado especialista en derecho indígena, además de en medio ambiente. Y trabaja también Javiera Saavedra, ella sabe mucho sobre género,
en migración también sabe harto la Javi. Y por otro lado tengo mi equipo de promoción, que es Alejandra Levillán, que es psicóloga, Hugo Norris, que es sociólogo, y Erwin Ojeda, que es trabajador social y además es facilitador intercultural. Este es el equipo que trabaja en el instituto y ese es el equipo creativo. Ellos son los que hacen todo el marco de promoción del instituto y es un tremendo equipo técnico. Además de eso, nos acompaña ahora Marjorie, no es Dinamarca, es que tengo otra Marjorie Aravena, que es nuestra asistente administrativa, y Juan Yáñez, que es nuestro conductor. Y la señora Noli Godoy, que nos ayuda con la limpieza. Ese es el equipo del Instituto de Derechos Humanos, técnico, no político. Nosotros no somos un grupo de comunistas que tomamos el instituto y lo dejamos para nosotros. No, eso no es el instituto. ¿Y este instituto en qué trabaja? Este instituto trabaja en las vulneraciones de derechos humanos que ocurren todos los días. Entonces, tuvimos varias crisis. 2019 hubo la primera crisis en frontera, que no es crisis migratoria, es crisis de gobernanza. ¿Por qué? Porque crisis migratoria es culpa de los migrantes. Esto es crisis de gobernanza, porque es el Estado el que no puede, de alguna manera, administrar que entre tanta gente. 2019 fue la primera. ¿Por qué? Porque en medio de que venían las personas de distintos países en camino, el Estado de Chile exige de un día para otro que las personas venezolanas tenían que venir con visa. Teníamos 300 venezolanos o más en la frontera de Colchane que no se podían devolver. Ustedes comprenderán que vienen caminando de Venezuela con niños, con todo, y llegan a la frontera y alguien les dice, no, ahora necesito una visa. Ah, claro, seguramente la persona le va a decir, oh, sí, ok, voy a ir a Venezuela a buscarla. No, eso no ocurre. Entonces, ¿qué hacen? Pasan por el lado. La primera crisis, y ahí estuvo el instituto. Nos han acusado de muchas cosas. Nos acusaron en esa oportunidad, la PDI, los voy a acusar aquí. La PDI nos acusó de que nosotros inventábamos relatos de refugio, porque nosotros queríamos que todo el mundo ingresara como refugiado. Y no es así. Somos un organismo serio. Pero la PDI parece que creía que nosotros estábamos ahí de chacra. Entonces nos acusó, no pasó a mayores, pero finalmente logramos que las personas de alguna manera pudieran generar sus visas en Bolivia, los orientamos con respecto al refugio, que es una de las materias que vemos. Después seguimos trabajando, nos preocupamos de la segunda crisis humanitaria en la frontera, no porque fuera un tema de migrantes, nos preocupamos porque ahí había niños, niñas y adolescentes que venían en ese camino. Algunos enfermos, algunos en muy malas condiciones físicas. Llegó un momento en que los niños que ingresaban ya no venían en buenas condiciones. Y en buen chileno eran casi, los bebés eran saquitos de hueso. Eso era. Y los veíamos. Entonces teníamos que estar en ese lugar. Después tuvimos el estallido social y ¿dónde estuvimos? Ahí, con las víctimas. 26 perdigones en la espalda de una persona no es cumplimiento de protocolos de carabineros. Y ahí estuvo el instituto. Y ahí está, siempre. Una persona que después de muchos años logró ser reconocido como víctima de la dictadura, haber estado preso, haber sido torturado, y logró una indemnización de 20 millones de pesos. Y cuando va a la tesorería le dice, usted debe impuestos, no le voy a pagar nada. Después de todo ese sufrimiento y una nueva revictimización. Y ahí estuvimos. Mandamos un oficio. Y que le preguntamos a la tesorería, porque además no es que la tesorería, a veces los protocolos no funcionan bien. La tesorería, para cobrar ese dinero que tenía todo el derecho, tenía que hacer un juicio. Y el juicio no estaba hecho. Entonces nosotros mandamos un oficio y le preguntamos a la tesorería, le dijimos, ¿y el juicio de cobro? ¿Se hizo? Entonces la tesorería echa para atrás y dice, ok, le vamos a pagar. Y le pagaron. Eso es el instituto. El instituto no es el que va a las cárceles, porque eso lo hace la Defensoría, y a veces se mezcla esta labor. Es cierto, y me decía Victoria que el defensor dijo que nosotros llegábamos a los módulos, ¿no? Pero somos distintos, tenemos distintas facultades. Nosotros efectivamente vamos a las cárceles y entramos a los módulos, pero nosotros tenemos que preocuparnos de las torturas, los apremios ilegítimos. Lamentablemente no es nuestra labor. Si la persona está condenada bien, mal, si es inocente, si no es inocente, esa no es labor del instituto, esa es labor de la Defensoría.
Y ahí está nuestra diferencia. Nosotros nos ocupamos cuando las personas que están en la cárcel no reciben una atención de salud, porque, ojo, la condena es condena privativa de libertad, no es que se muera en la cárcel. Ahí son dos cosas distintas. Y hay muchas personas enfermas en las cárceles. Y esa es la labor del instituto. Es una labor amplia que a veces nos cuesta llevarla a cabo, porque tenemos que estar en muchas partes. Los pueblos originarios se quejaron que los migrantes pasaron por encima de ellos. Bueno, ahora ahí estamos con los pueblos originarios trabajando también con ellos, hablando sobre el decreto 66 y hablando de muchas cosas, capacitando a los funcionarios públicos. Por ejemplo, la Dirección General de Agua. Dice, ¿qué tiene que ver la Dirección General de Agua con los derechos humanos? Bueno, la Dirección General de Agua que construye cosas y construye todas estas infraestructuras de agua en el interior de la región, no le preguntan a las comunidades indígenas si esto está puesto en un lugar específico, donde ellos tengan algún lugar de ceremonia. No, pasan por encima de las comunidades, porque no les preguntan nada. Bueno, hicimos una capacitación a la DGA, y hoy la DGA también se junta con las comunidades para preguntarles cómo quieren que hagan las cosas. Eso es el trabajo que hace el instituto. ¿Y por qué les cuento que este trabajo que es arduo, que tenemos que estar en muchas partes? Porque yo sé que aquí les han hecho varias invitaciones para que elijan en qué se van a especializar, para que les gusten los derechos humanos, todo. Pero ojo, porque cuando uno se enamora de los derechos humanos, no hay vuelta atrás. Y hasta ahí sonamos. Porque vamos a estar en esto por años y años. Y es una materia que es bien especial, porque por una parte uno tiene mucho gusto cuando algo sale muy bien y mucha frustración cuando vemos cómo el Estado vulnera todos los días los derechos humanos de las personas y no siempre somos capaces de estar ahí, porque no somos muchos. Así que los que se enamoren de los derechos humanos, les aseguro que va a ser altamente satisfactorio en el alma, no sé si en el bolsillo, no sé si dará tanto, pero esto es lo que nosotros hacemos. Yo quería contarles un poco lo que hacía el instituto, invitarlos también. Nosotros lamentablemente no tenemos prácticas porque todavía no hacemos el convenio que necesitamos con el ministerio, queremos hacerlo y para allá vamos. Estamos trabajando también con la clínica jurídica para que hayan algunas pasantías en el instituto e invitarlos a conocer este mundo que no es tan nuevo, es muy antiguo, lo que pasa es que ahora se habla más del instituto. Así que una invitación a todos, los que quieran conocer el instituto, también estamos ahí en Patricio Lynch 924 y recuerden lo que les advertí. Esto no tiene vuelta atrás. El que se enamora o la que se enamora de los derechos humanos no va a volver atrás y no va a volver a ser nunca la persona que fue. Muchas gracias. Bueno, luego de estas palabras damos con finalización a la primera jornada del seminario.